Now it's recording. Ya estamos grabando. I'd already done it. Yeah, I've done it. Is it come through? Así es. It's recording now. Thank you for being here. Gracias a Rodrigo, gracias a Alejandra por estar por aquí y compartirnos sus experiencias. Y bueno, por favor, Rodrigo. Rodrigo es el presidente de la Asociación Peruana de Facilitación. Trabaja junto con Alejandra Kugler. Estoy diciendo lo correcto, ¿verdad? Sí. Rodrigo and Alexandra, they work together in the Peruvian Association of Facilitation, and they're going to be helping us presenting an experiences exchange on facilitation of social processes. We have joining us today as well John Cornwall from the Regional Director for the IF for the Africa region. Hello, John. And well, Rodrigo, the floor is yours. Te dejo el escenario. Adelante, por favor. Muchas gracias a Héctor y a todas y todos por esta oportunidad de poder intercambiar experiencias acerca de la facilitación de procesos sociales. Una iniciativa de la Asociación Internacional de Facilitadores que celebramos. Adelante. Thank you, Rodrigo. Please go ahead and let's get it started. Shall I go with the next slide? Just tell me and I'll move to the next one, okay? Podemos pasar para empezar a hacer la presentación. Muy bien. Vamos a presentar nuestras lecciones aprendidas de la facilitación de procesos sociales en el Perú, partiendo de varios casos. We're going to start with the presentation of the lessons learned, taking them from different cases that we've been doing in the Peruvian Facilitation Association. Vamos a dar cuenta de la experiencia en el acompañamiento técnico a la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios en el suroriente peruano. We're going to start with we're going to review the Agrarian Federation Departmental of Madre de Dios. That's the name of the southern region in Peru. También vamos a recoger las lecciones de participación como facilitador en talleres de planificación comunitaria participativa en áreas andinas y amazónicas. We were also event facilitators of community planning workshops in the communities of the Amazon and the Andean inside of Peru. También vamos a presentar las lecciones ganadas en el proceso de formulación participativa de la política y la ley forestal y de fauna silvestre en el Perú. Also, we'll take the lessons learned from the participatory processes of the creation of the law and policies in Peru regarding forestry and wildlife. Finalmente, vamos a presentar el proceso de diálogo entre comunidades del distrito de Chamaca, en el Cusco, y una compañía minera en el sur del Perú. Also, the lessons learned from the process of dialogue between the communities of Chamaca in the region of Cusco, in the highlands of Peru, and a mining company. Next, please. Okay. En estos diferentes procesos hemos tenido la participación de diferentes actores, como comunidades y federaciones, gobiernos regionales, locales, ministerios, entidades públicas y también compañías privadas, tanto en lo que refiere a recursos naturales renovables y no renovables. As you can see on the slide, there's a very different actors involved in the process, all the way from different government levels, ministries, and also the communities and even private companies involved. Bien, siguiente por favor. Empezamos. Vamos a dar cuenta, en primer lugar, como facilitadores y viendo desde una perspectiva comunitaria,
¿Qué trampas hemos detectado? We're going to see that there are different traps that we have identified when doing this engagements and this facilitation processes. We have to be very aware of those. Un primer elemento que debemos dar cuenta es el hecho de que nosotros generalmente estamos dominados por una facilitación cartesiana. We have to understand that we sometimes we are so involved in the specific method, the Cartesian method of facilitation. Y se nos ve como eficientes o efectivos en la medida en que tenemos todo bajo control, todo organizado, con tiempos, con metodologías, paso 1, paso 2, paso 3, y prevemos los resultados. And we see ourselves as efficient and effective when we have the results very under control, when we have the step 1, step 2, step 3 very well aligned and established, and we have the whole process and the results under control. Entonces, si es que estamos reconociendo esa perspectiva cartesiana, vamos a ver que aquello que parece efectivo puede ser trampa en el sentido de contextos culturales específicos. Under that perspective, it may be a trap that going and using that methodology or being constrained by the methodology when you're using it in a different cultural setting or a context. Por ejemplo, en el tema del tiempo, nosotros como facilitadores tenemos el mandato de ser los guardianes del tiempo, pero el tiempo en contextos culturales donde la gente quiere hablar, necesita expresarse, no necesariamente se ajusta a los 3 minutos que les hemos asignado. Sometimes the trap of timing, it means that we as facilitators see ourselves as the guardians or the timekeepers. And the problem is that in certain contexts, the group needs to talk, needs to express themselves, and sometimes limiting them to the 3 minutes that we have designed previously can complicate the communication and the exchange. Un elemento que también debemos caer en cuenta los facilitadores es el tema de la palabra. La palabra no solamente funciona de manera encajonada, también podríamos decir que la palabra tiene ambigüedades, tiene polisemia, diferentes significados, y por decirlo de alguna manera gráfica, también las palabras tienen decimales. Sometimes also the words, we have to take into account that words sometimes don't have just one meaning. They have various meanings. The same word could be interpreted in different ways, and they even may have a numbering. I don't know how to translate it that specifically, because it may have changes. Entonces, uno tiene que saber cuándo tiene que coger la palabra en el sentido fijo, empaquetado, y cuándo tenemos que entender su flexibilidad. And sometimes we need to understand when the word means a specific concept or a specific definition, or when we need to use it in a more flexible way. Con relación a la información, muchas veces los actores públicos o privados entregan información previa, pero es tan voluminosa y abstracta que realmente no constituyen una herramienta que ayude a las comunidades. Sometimes the information delivered by public or private entities to a community, it's so much information that it's not easily accessible for the communities or to be able to be understood by them because of their sheer quantity. Otro elemento es el asunto, ¿desde qué posición estás participando en un proceso? ¿En qué rol te ubicas o bajo qué paradigma? Si estás actuando como un actor afectado o víctima, o si estás asumiendo un rol de actor empoderado. Also, the perspective from which you are participating in the process, it's important. If you are taking the role of the affected or the victim, it impacts the way of the exchange or how the exchange
works. Next, please. And next, okay. Uno de los elementos que también se encuentra frecuentemente es que los actores quieren privilegiar una de las dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay actores que solo perciben, digamos, la mirada económica. Otros dicen, bueno, lo ambiental va por sobre todas las cosas, o los derechos humanos va sobre todas las cosas, y no logramos conjugar una mirada de sostenibilidad. Sometimes the different actors have a specific points of view that one factor overpowers the rest in their view. For example, the economic dimension, or the environmental, or any other. So that doesn't allow to create a sustainable conversation. El hecho de que estemos en la comunidad no significa únicamente que se respete lo que nosotros pensamos o sentimos, sino que también se requiere mucha información, se requiere análisis previo para estar en mejor condición de participación en estos procesos de diálogo. Being a part of the community is not enough. A lot of evaluating the prior information and analysis is critical to be able to do a good to a good participation in the whole process. Aunque siempre decimos respetar el mundo de las comunidades, pero solamente dejarse llevar por creencias, percepciones o prejuicios sin el debido sustento no ayuda a procesos de interaprendizaje. Yeah, processes where the learning between the different areas is important, and we normally talk about respecting the beliefs of the communities. But if you do that without due argument, it actually can hamper the conversation and the learnings between the different actors of the facilitated process. También desde el lado comunitario es importante revisar con qué paradigmas nos estamos acercando, con qué modelos de pensamiento, con qué estereotipos, con qué ideologías, con qué representaciones sociales estamos llegando al diálogo. It's important to understand the stereotypes or our previous ways of thinking that are part of ourselves when we start engaging into a conversation and a dialogue. Somos partidarios de los enfoques participativos, pero no pretendamos que haya cosas técnicas que tengan que resolverse en una única reunión. Necesitamos espacios apropiados donde lo técnico puede ser adecuadamente revisado entre los diferentes actores. Yeah, we are working towards a participatory and collaborative processes, but we have to understand that sometimes the technical aspects need their own forum, their own work, and that will and that have to be on a separate space, a more specific space. And not trying to fix everything in just one event or one activity. Siguiente, por favor. Algo adicional es que la definición de enfoques, de estrategias y objetivos puede aparentemente ser claro, pero no necesariamente esto es así. Sometimes it may be the impact may not be clear enough. We think that it may be clear enough, but it may not be as well. Por ejemplo, esto lo vemos claramente cuando hay procesos de diálogo con actores de los sectores económicos y llevamos la discusión básicamente a una transacción y no necesariamente a una propuesta de desarrollo. And sometimes this is sometimes very, as an example, when we're talking with economic powers or economic, we talked about the participatory process as a transaction and not as a development. So the goals need to be clearly identified. Es así como podemos encontrar que
Algunas comunidades vemos que al interior de ellas hay posiciones diferentes, dispersas, incluso entre comuneros, comuneras, asesores y autoridades, no se unifican previo al proceso del diálogo. Obviamente esto tiene repercusión en la capacidad de encuentro y de interaprendizaje. Sometimes we have found that the different positions in the community they don't have one unified position, and that impacts the dialogue and the communication because they haven't figured out what they actually want, and they have to so when they come into the dialogue situation, there are too many positions to be able to put together. También hacer pretensiones sobredimensionadas dificultan el diálogo porque la lógica es pido 100 para conseguir 10, pero todavía está en una lógica muy transaccional. Sometimes also in the communities make this participants in the dialogue, they do unrealistic claims. For example, they ask for 100 in order to get 10, but this also complicates the communication and the dialogue. Next, please. Uh-huh. Si estamos en el caso de una comunidad específica, muchas veces la comunidad piensa en sí misma y se olvida que hay otras comunidades, en realidad, que forman parte de un sistema social. Esa mirada endógena es muy frecuente. There's a very frequent view when there's more than one community involved. The community only sees for herself or want to negotiate in behalf of itself, instead of seeing themselves as part of several communities all engaged in a social system. Las conversaciones entre comunidades y empresas se entiende como una relación de privados, pero en realidad también se necesita como sistema incorporar al gobierno regional o al gobierno local, porque estamos hablando de desarrollo local y no solamente el destino de una comunidad o de un proyecto específico. When communities and companies are involved in conversations, normally they are seen as conversations between private parties, and neglecting participation of the state at the different levels. So you have to take them into account as well. Okay. Además, muchas veces se va con la actitud de voy a hablar, a dialogar con el enemigo. Por lo tanto, yo voy a ver cómo hago para imponer mi punto de vista, independientemente de la legitimidad de esa posición. Pero eso hace que se descuide las relaciones importantes para todo proceso de diálogo. Sometimes people see each other as a winning or losing proposal. They see each other as enemies instead of when they start a conversation like that, they don't they neglect the relationship between the different actors and impacting the whole process as well. Siguiente, por favor. También encontramos que muchas veces nos quedamos presos de las palabras y no lo adecuamos al real contexto. Por ejemplo, el caso de iguales para todos. Aplicando eso, que parece muy bien, sin embargo, se ha conseguido que algunas comunidades repartan trabajo 3 días cada 5 meses y al final no se siente el aporte, digamos, de esta oportunidad de trabajo. For example, sometimes we get stuck in the wording but not in the context. For example, the context or the concept of the equal for all. In concept it's a very good one, but when you apply it in a specific context, it feels that there's no real impact as well. Rodrigo was sharing it was a work situation when una situación de trabajo, ¿no? Que lo dividen igual para todos, pero no. Yeah, so the work is divided equally between all the participants, but it has no real impact in the lives of the people receiving the work. ¿Sí? También tomar decisiones sin una adecuada ponderación de ventajas, desventajas,
beneficios, riesgos o alcances o impactos de una decisión. Also making all those decisions without proper consideration of the risks and benefits, advantages, and all the whole impact, I mean, of it. Muy bien, vamos a pasar ahora a las lecciones aprendidas. Let's gonna go with the lessons learned from it, from all this. La categoría comunidad muchas veces es genérica porque al interior de la comunidad no solamente hay hombres y mujeres, sino también hay grupos, culturas, subculturas, y eso es importante tomar en cuenta. Sometimes the word community is too general. Sometimes people divide it into men, women, but you have to understand that there are also groups or subgroups within that community that you need to understand. And también la forma como se concibe el liderazgo. A veces se entiende que el liderazgo es tener un papel confrontacional, más grito y más, digamos, tengo la capacidad de hasta sacudir, digamos, al funcionario, público o privado. Sometimes the way leadership is conceived has an influence. For example, in certain communities, when you are confrontational, when you're very strong, you present a very strong face. When you shout, when you talk strong to the government, you're considered a leader. De igual manera, la forma como se concibe la asesoría que tienen las organizaciones, que a veces es delegativo, es decir, el asesor habla por nosotros, o más bien de asistencia técnica. Sometimes also the counseling, how counseling is used has an influence. It is a very different role if the community delegates its representation in the counselor, or if it has only the technical assistance support. Importa también la forma como abordas el proceso. Si es desde una mirada de la comunidad pensando para la comunidad, o pensando para la sociedad, o pensando desde la agenda comunitaria a la agenda del desarrollo territorial. So it has an impact in how it approach the process as well. It's a different way of from the community to the community, or to the society, or from the community agenda to the development of the whole territory. Siguiente, por favor. La importancia de estar muy atentos a los mensajes implícitos o inadvertidos en el proceso de diálogo. Aquello que no se ve, aquello que no es percibido, pero que sin embargo está influenciando fuertemente en el clima del diálogo. Sometimes the paying attention to the messages that are implicit or veiled messages in the impacts the dialogue process in a negative or positive way. So the facilitator has to be very attentive to that. La importancia de una facilitación para nivelar la cancha, que en español eso tiene que ver con cómo se gestiona el poder, cómo se gestionan las asimetrías. The role that facilitation has to level the court, or level the playing field on how the power management within the group and manage the asymmetries between the different actors in the process. Un proceso de diálogo tiene que ver con sistemas, con interacciones, articulaciones. Por lo tanto, no perder de vista este rol de articulación. It's important to not to understand the role of the facilitation as an articulator of the different actors as its main role. Okay. Cuando nosotros aplicamos un enfoque de persona a persona, esto favorece la generación de vínculos y relaciones, porque al final de cuentas estamos hablando del corazón del tema, que tiene que ver con los afectos. We have to understand that the person-to-person approach generates affection between the participants, and that's a very important element. Next, please. La importancia de tener marcos conceptuales, es decir, definiciones operacionales, porque muchos conceptos son entendidos de diferente manera, y entonces este trabajo previo de tener el concepto compartido es muy importante. It's important to understand that to share the concepts and to understand the same concepts before engaging into the discussion
it's very, very important. La transformación no es lo mismo que cambio. Cuando hablamos de transformación, hablamos de aspectos positivos. Puede haber cambios en positivo o en negativo. We have to understand that the word transformation and changes are not the same. There can be positive or negative changes. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por cultura del diálogo? Muchas veces se encuentra que el diálogo no necesariamente es apreciado en términos de afectos, de amor, sino más bien en términos de ceder, en términos de ser inconsecuente, en términos de perder poder. Sometimes we have to understand what dialogue means, because in different contexts, dialogue can be understood in different ways. In certain areas, dialogue could be understood as losing power or making concessions, so we have to understand what it means for the participants. Por lo tanto, en el tema de conceptos es importante entender sus diferentes atributos, variables, planos, categorías, para poder uniformizar mejor la sintonía comunicacional. Doing a better communication, for doing a better communication is critical to understand, define the concepts, and to recognize all the different variables, attributes, or plans or categories, so everybody can understand where the communication is coming from, and to improve it during the process. Siguiente. Algo que parece muy obvio, sin embargo, a veces lo olvidamos porque cosificamos el proceso. Y la idea es que nos reconocemos todos como personas que generan el cambio, porque al final de cuentas son energía. Yeah, sometimes we objectify the process, and instead of making sure that the people are the ones who do the change, we objectify it. But we have to understand that the people are the one who generate the change, because they generate the energy to do it. Los facilitadores muchas veces queremos tener todo bajo control, pero hemos encontrado que la autoorganización es un tema clave, pues tiene que ver con la espontaneidad, con la naturalidad. Sometimes we facilitators want to have everything under control, but the key issue is here self-organization, because it also has to do with spontaneity and how things just evolve during the group. Los procesos de diálogo se han enriquecido cuando tenemos esa capacidad de diálogo interno, un diálogo con uno mismo, diálogo con la sociedad, diálogo con la naturaleza. As it says, the process of dialogue are strengthened when from the internal dialogue that each people has, dialogues with the others, with the collective, even with nature and its spaces. El siguiente, por favor. Es importante entonces entender que el diálogo no se trata únicamente de una ingeniería, digamos, de algo absolutamente gestionado, sino que también hay que darle paso a la poesía. Entonces, esto es un enfoque recursivo entre la ingeniería del diálogo y la poesía del diálogo. It's important to understand that the dialogue is not merely an exchange of ideas, of an engineering process of creation, but also part of there's two elements: is the engineering of the dialogue and the poetry of the dialogue, with the different elements contributing both to the process. Si tomamos en cuenta que el diálogo tiene tres elementos: encuentro, interaprendizaje y transformación. ¿Puedes repetirlos, por favor? Encontramos que el diálogo tiene tres elementos fundamentales: el encuentro, el interaprendizaje y la transformación. We have to understand that the exchange has three elements: the encounter, the learning exchange, y el último? Transformation. And the transformation. Gracias, Rodrigo. Sorry. Entonces, la transformación es un proceso complejo, es un proceso permanente, gradual, lento, sinuoso.
Transformation is a slow, complicated, permanent process for everyone involved. Puede depender de cosas muy pequeñas It can depend on small things, e implica la recreación positiva de la subjetividad. and implies the recreation of the subjectivity of the participant. Entonces aquí ya podemos entender que esa facilitación inicial cartesiana sufre también un cambio, porque vemos que no todo tiene relación causa y efecto, que algo muy pequeño puede tener una gran influencia que interesa a la subjetividad. So we can understand that the when we started with the Cartesian facilitation of getting some results, some specific results, it is may not as such, because sometimes a very small thing can have a great impact in the whole process. Siguiente, por favor. Siguiente. Okay. Ya. Entonces vamos terminando. La transformación tiene mucho que ver con una palabra que pueda sonar cursi. Sin embargo, esto es una cuestión de amor. We would say that transformation it's not only it's part of a love or a loving relationship as well. La importancia de no evadir la presencia y participación de liderazgos radicales como parte de la energía del sistema, es decir, aquel distante y distinto que en algún momento lo consideramos como participante problema, no es problema, es parte del proceso. So it's part of the process. ¿Puedes repetir, Rodrigo? Perdón, perdí la hilo. Ya, correcto. La idea que quería compartir es que muchas veces consideramos participante problema al radical, ¿no? El que causa problemas digamos, en el grupo. Sometimes we consider the radical leadership as a problematic element of the facilitation, or a problematic person, individual. But, pero, yes. Uh-huh. Pero ese participante problema nos está diciendo algo y es importante prestar atención a eso que es raro. That problematic participant, it's actually telling us that something is not right for the process. Por lo tanto, estamos apelando a los principios de inclusividad, humanidad, donde todos son importantes, todos son personas. So we have to appeal with the inclusiveness value, the value of inclusiveness, to include everybody into the process as well. Entonces, es importante visualizar los testimonios de transformación. It's important to visualize those testimonies for the transformation. También no hay que dejar de lado diferentes procesos que están en curso en torno al diálogo. Es decir, no somos un sistema cerrado. Hay otras cosas que están pasando. Yeah, we're not. It's critical to understand that it is not a closed system. It's not the event living on itself, but also interrelates with other situations happening outside the facilitated process. Y ya para terminar, en la próxima lámina, unas sugerencias. We have some suggestions here for you all. El propósito. Tener claramente definido el propósito. ¿Para qué estamos en ese proceso de diálogo? Eso implica también identificar claramente posiciones e intereses. No únicamente para mantenerlos, sino para permitir que la energía transformadora del grupo cree una nueva realidad. Yes, it's important to identify the goals and the objectives, and to identify the reality that's being built. Pero es estratégico que las comunidades previamente puedan unificar sus objetivos, posiciones e intereses previos a los encuentros. It's strategic that each community identifies their position and interest beforehand of the session. So that would be a previous activity before the gathering of all the stakeholders. Teniendo presente que muchas veces las comunidades enfrentan procesos complejos
Es importante conocer que se requiere en ocasiones tener asesoría externa especializada. Yeah, sometimes we do need, the group needs to take into account that they need special counseling or consulting services to get all the information that's needed. Y finalmente, ubicarse desde qué dimensión se desea participar. Es muy frecuente encontrar una posición desde el lado de las necesidades, de la demanda o como víctima, o quieres revertir esa situación y plantear desde una posición más empoderada, más horizontal. It's important to understand that that the participants understand from which angle or dimension they want to participate as victims or as an empowered actors of the process. Muy bien, con eso estoy terminando y quedo sujeto a las preguntas. Muchas gracias. Thank you very much for everybody's time. I would like to now open the floor for questions. If John, well, I have several as well for me, but I would like to others to also know if they would like to ask some questions. It's the floor is now open. We have still 6, 7, 8 minutes. Okay. Yeah. Still available. So we'd like to know if there's anyone